Pensando Bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz. Estamos felices de poder compartir con ustedes la segunda parte de nuestro estudio sobre las señales del fin. Estábamos haciendo una serie sobre escatología, en la que ya habíamos tratado varios asuntos importantes. Y habíamos llegado al punto de las señales que anunciaban el fin de los tiempos a la luz de la palabra del Señor. Habíamos tratado antes que esto la inminencia de la segunda venida de Cristo. Ahora estamos tratando las señales del fin que anuncian la próxima venida de Cristo. Y después estaremos viendo las características bíblicas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada estábamos viendo las primeras marcas de estas señales del fin. Dijimos que este estudio lo dividiríamos en 3 puntos. En primer lugar, las señales del fin que mostraban la gracia de Dios, y en esas señales habían 2 puntos importantes. La predicación del Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones, y por otro lado la salvación de la plenitud de Israel, donde nosotros enseñábamos que esa plenitud de Israel se refería a toda la plenitud de los judíos y gentiles que se habían convertido al Señor, entendiendo como Israel el verdadero pueblo de Dios, judíos y gentiles que habían creído en el Señor. En segundo lugar, veíamos otras señales del fin que se trataban y que mostraban el juicio de Dios contra las naciones. Y en este caso habíamos hablado de guerras, de hambrunas y de terremotos. Y también en un versículo habíamos comentado las pestilencias. Y hoy empezaremos con el tercer punto de esas 3 agrupaciones en cuanto a las señales del fin de los tiempos. Y dijimos que este tercer grupo se trataba de las señales del fin que mostraban la oposición a Dios y a su pueblo. Y dentro de estas señales que mostraban la oposición a Dios y a su pueblo, nosotros incluíamos 3 cosas en concreto: la tribulación, la apostasía y el anticristo o los anticristos. Entonces vamos a entrar hoy con esas 3 bases, con esos 3 puntos dentro de las señales que muestran la oposición contra Dios. Es la parte más extensa del estudio. Creo que me dará tiempo de concluir con toda. Si no es así, tendremos que hacer una tercera parte de estos vídeos en cuanto a las señales del fin. Si este es el primero que está viendo, le recomiendo ver el vídeo número 1 de las señales del fin para entender bien todo lo que estábamos diciendo. Una de las cosas que quiero recordar antes de entrar en esta tercera parte es la siguiente. Nosotros habíamos visto en las anteriores que en el Antiguo Testamento ya apuntaba al futuro, mostrando estas cosas que nosotros veíamos como señales del fin en el Nuevo Testamento. Es decir, y para darles un ejemplo, por ejemplo, hablamos de la señal de la predicación del Evangelio a todas las naciones, la predicación del Evangelio por todo el mundo. Y veíamos como el mismo Antiguo Testamento hablaba de que el Señor acabaría mostrando su salvación a todas las naciones, que acabaría llegando a los gentiles y mostrándose Él mismo y extendiendo su mano incluso a naciones gentiles. Incluso el Señor en Abraham, la promesa es que todas las naciones serían bendecidas. Por otro lado, vemos también señales del fin que mostraban como las guerras y los terremotos, como las hambrunas. Y vemos como eso en el Antiguo Testamento también se veía y se manifestaba. Vemos entonces que las señales del fin son cosas que el Antiguo Testamento ya apuntaba de cara hacia el futuro. El Señor siempre ha estado mostrando las maneras como Él ha tratado con el pueblo, tanto en cuanto a su muestra de gracia y de salvación, también como en su muestra de juicio. Y de la misma manera, los 3 puntos que vamos a tratar sobre la oposición contra Dios y contra su pueblo es algo que ha estado presente también en el Antiguo Testamento. Lo que nosotros vamos a ver es que lo que muestra las señales del fin no son cosas nuevas, no están pasando cosas nuevas que nunca antes haya pasado. Cuando muchas personas hablan de señales del fin, las personas dicen, habrán guerras y rumores de guerra. Eso ha pasado a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Habrán hambrunas, pestilencias. Eso ha pasado a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Y la propia Escritura lo muestra incluso en el Antiguo Testamento.
Se predicará de la salvación a todas las naciones. El Evangelio llega siendo predicado a todas las naciones durante siglos. Lo que nosotros queremos decir es que las señales que apuntan al fin de los tiempos no son cosas que no se hayan visto nunca o que vayamos a ver nosotros de primera mano. En cuanto a estas señales me refiero. Son cosas que la Escritura ya muestra que en los tiempos de la iglesia primitiva ya se estaban viviendo. Lo que sí quiero decir, y creo que es patente en la historia y que la Escritura deja plasmado eso, es el hecho de que con el paso de los años las cosas se van intensificando. Por ejemplo, el tema de la tribulación es algo evidente. El pueblo de Dios desde siempre ha vivido oposición, ha pasado por tribulación, pero vemos en la Escritura que cuanto apuntaban las palabras de Jesús hacia el fin de los tiempos, se habla incluso de una tribulación cual antes no había habido nunca. Entonces vemos que las cosas que suceden quizás son iguales a las que ya han sucedido en otras ocasiones o a las que pueden estar sucediendo ahora mismo. Sin embargo, vemos una intensificación de esas cosas conforme el fin de los tiempos se acerca. Nosotros, por ejemplo, cuando vemos que las cosas cada vez van a peor, lo decimos, el fin cada vez está más cerca. Porque la intensificación de esas señales es la evidencia más clara de que el fin está a las puertas. Entonces vamos a empezar con estas tres cosas que hemos dicho. Dentro de las señales del fin que envuelven la oposición a Dios, nosotros teníamos la tribulación, la apostasía y el anticristo o los anticristos. Así que vamos a entrar en la primera. Vamos a hablar de la tribulación, Y cuando hablamos de tribulación, no nos referimos de tribulación en cuanto a las personas del mundo. Estamos hablando de señales que reflejan la oposición contra Dios, y cuando hay oposición contra Dios, hay directamente oposición contra el pueblo de Dios. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, tiene su encuentro en el camino de Damasco con Jesús? Jesús le dice a Pablo: yo soy aquel a quien tú persigues. Pero la realidad es que Pablo estaba persiguiendo al pueblo de Dios, al pueblo de Jesús. Sin embargo, Jesús se presenta como aquel al que Pablo directamente está persiguiendo. Porque la manera en que el mundo o la manera en que el enemigo hace oposición contra el Señor es haciendo oposición contra el pueblo de Dios. Y de eso el Antiguo Testamento también da evidencias. Por ejemplo, Jeremías capítulo 30 y versículo 7 dice así: ¡ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. O por ejemplo, Daniel capítulo 12, la primera parte o la segunda parte más bien del versículo primero dice: será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús habla incluso de otras referencias a estas señales del fin de los tiempos. Y me gustaría que en su casa, debido a la amplitud de estos textos, se apuntara unas referencias para leerlas con cuidado. Le voy a dar unas referencias y quiero que las lea en casa con tiempo y con atención. La primera es Mateo capítulo 24, los versículos 3 al 51. Mateo capítulo 24, los versículos 3 al 51. En segundo lugar, Marcos capítulo 13, versículos 3 al 37. Marcos capítulo 13, versículos 3 al 37. Y en tercer lugar, Lucas capítulo 21, versículos 5 al versículo 36. Lucas capítulo 21, versículos 5 al versículo 36. Cuando nosotros leemos estos pasajes, vemos que en principio el Señor Jesús está haciendo algo que hacen los profetas en algunas ocasiones. En estos discursos que apuntan al final de los tiempos, el Señor Jesús mezcla acontecimientos que iban a pasar en ese momento o en un presente muy cercano y acontecimientos que iban a pasar en un futuro muy lejano.
A veces hay una cosa que se llama una brevedad profética, que a veces sucede en los escritos de los profetas. Citaremos algunos para que lo entiendan, y en esos textos que les hemos dado, Jesús hace exactamente lo mismo. En el mismo discurso, Jesús mezcla acontecimientos que van a suceder en un presente muy cercano y acontecimientos que van a suceder en un futuro muy lejano. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a hacer algún análisis de las cosas que el Señor Jesús está diciendo. Mateo capítulo 24, versículo 2 dice así: Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Si usted sigue leyendo como le hemos pedido Mateo 24 en su casa, verá que empieza a mostrar cosas muy futuras, cosas que apuntan al fin de los tiempos. Sin embargo, cuando Jesús dice esto, ¿saben lo que estaban haciendo los discípulos? Los discípulos se encuentran en un lugar y en un momento en que están señalando los edificios del templo. Están señalando los edificios del templo. Y Jesús les da esa respuesta en relación a lo que los discípulos le están señalando, que son los edificios del templo. Y Jesús que les dice: ¿veis esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero más tarde, por ejemplo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercan y le dicen, Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Es decir, primero le preguntan: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? Jesús había señalado a los edificios del templo y Jesús estaba diciendo que no quedaría piedra sobre piedra. Y luego le dicen también los discípulos: ¿y cuándo serán o cuáles serán las señales de tu venida? En la misma pregunta, los discípulos están haciendo una pregunta en relación a la destrucción del templo y por otro lado están haciendo una pregunta en relación a la segunda venida de Cristo. Analicen de nuevo el versículo que hemos leído, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? Cuando nosotros leemos esta frase en el original, ¿cuándo sucederá esto? Están preguntando en relación a lo que ha dicho Jesús en el versículo 2, que mostraba la destrucción del templo. Los discípulos, la primera pregunta que le hacen es concretamente: ¿cuándo va a ser destruido esto? ¿Cuándo no va a quedar piedra sobre piedra? Pero justo después dicen: ¿y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Lo que tenemos en este discurso y después Jesús en su respuesta que le hemos dicho que lea en casa, veréis cómo Jesús da respuesta a ambas cosas y hace lo que conocemos como abreviación profética. En un mismo discurso Jesús responde a algo que va a pasar en breve, en un presente muy cercano, y algo que va a pasar al final del tiempo, en el final de los tiempos, las señales de su segunda venida. Eso es una abreviación profética. Es algo que, por ejemplo, vemos en el profeta Joel. Nosotros vemos que el profeta Joel dice que habrá el derramar del Espíritu sobre toda carne. ¿Recuerdan la promesa del profeta Joel de que el Espíritu sería derramado sobre toda carne? ¿Cuándo sucede esto? Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. Sin embargo, si usted lee el pasaje donde el profeta Joel está hablando de la promesa del Espíritu Santo, el mismo pasaje habla de portentos en el cielo que no se iban a cumplir hasta la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, Isaías, en una de las profecías que lanza, Isaías ve la destrucción de Babilonia y en la misma profecía ve el día final del Señor, como si fueran en una misma acontecimiento, en un mismo hecho, pero son hechos que iban a pasar en periodos de tiempo muy separados. Por ejemplo, el profeta Sofonías también se refiere a un día de juicio para Judá y luego se refiere a la escatología final, al fin de los tiempos general de todas las naciones. El profeta Sofonías tiene un pasaje en el que muestra un juicio directo contra Judá, algo presente que iba a pasar en un futuro muy cercano o en un presente que iba a acontecer y algo que apuntaba al final de los tiempos. A eso nos
referimos como abreviación profética. Y es lo que Jesús hace, por ejemplo, en Mateo 24. Él muestra cosas que van a suceder en un breve tiempo y cosas que van a suceder al final de los tiempos. Y ese es el problema de muchos, por ejemplo, cuando leen el libro de Apocalipsis. El problema de muchos a la hora de leer el libro de Apocalipsis es que lo leen de una forma cronológica. Y el libro de Apocalipsis no se puede leer de una forma cronológica. Si tú lees el libro de Apocalipsis, y haremos un estudio más profundo del libro de Apocalipsis más adelante, analizaremos capítulo a capítulo, se darán cuenta cómo habla de sucesos que ya han pasado, luego otros apuntan al futuro, luego otros que ya han vuelto a pasar, incluso repite algunos acontecimientos en más de un pasaje, y verán cómo a veces va al pasado, luego apunta al futuro, luego va al pasado, luego habla del presente, luego vuelve a hablar al futuro. El libro de Apocalipsis debe leerse con cuidado, porque no es un libro que se pueda entender de una manera cronológica. Entonces, nosotros vemos ahora en el discurso de Jesús cómo apunta a la tribulación. Y esa es una de las señales que mostrarán la oposición contra Dios. Y Jesús en el capítulo 24 del libro de Mateo empieza a hablar de esa tribulación, como hemos dicho en ese discurso que muestra una abreviación profética. Tanto cosas que iban a pasar presentes como cosas que apuntaban hasta el final de los siglos. Por ejemplo, Mateo capítulo 24, versículo 9 y versículo 10 dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y unos a otros se odiarán. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Un anuncio de lo que iba a pasar a los discípulos. ¿Qué cosas? Os entregarán a tribulación, os matarán, seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, muchos caerán, se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Como hemos repetido, ese discurso no habla solo de cosas que pasarán en el futuro, sino de cosas que también iban a pasar en un presente cercano. Y la realidad es que este texto se hace vivo en la vida de los discípulos, en el primer siglo incluso, perseguidos por Roma ferozmente, los apóstoles siendo asesinados, serán entregados a tribulación, serán muertos, serán odiados. Era algo de lo que los discípulos ya estaban preparados después de escuchar el discurso de Jesús, porque no lo tomaron como algo que pasaría solo en el final de los siglos, como algo que pasaría solo en los últimos años de historia, sino como algo que ellos también iban a vivir en un presente cercano. Y es por eso que la iglesia estaba preparada para la persecución que empezaron a vivir, porque sabemos que después de esto, la iglesia, en el libro de Hechos, vemos cómo se empieza a dispersar por causa de la persecución, como son odiados, como muchos son lanzados a tribulación, como muchos son asesinados, como muchos son presos. Y luego vemos cómo los siglos pasan y la iglesia es torturada, es perseguida, es quemada y tantas otras cosas que pasan con los creyentes, pero estaban preparados. Porque la tribulación no era algo que iba a pasar solo en el fin de los siglos, sino que también estaba anunciado que iba a pasar en un presente cercano. Una de las señales del fin que muestran oposición contra Dios es esa tribulación. Pero como lo que hemos visto antes, es algo que estaría presente entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Nosotros vemos que tras la ascensión en gloria de Cristo, cuando la iglesia empieza su labor en esta tierra, hasta la segunda venida de Cristo, la iglesia iba a sufrir persecución. Como decimos, iba a ir intensificándose. Y esa es la marca más pura de que estamos llegando al fin de los tiempos. Pero era algo que iba a suceder entre la primera y la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24 y el versículo 14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ven cómo está relacionado algo que iba a pasar desde entonces y que seguiría pasando hasta el final de los siglos, con el mismo discurso que muestra que la señal de que el evangelio sería predicado a todas las naciones y entonces vendría el fin? Pero ese no es el único discurso que Jesús habla de tribulación en cuanto a su pueblo. El Sermón del Monte.
el sermón más leído, más estudiado a lo largo de los siglos, el que se conoce como el sermón más famoso de Jesús, habla también de la persecución, de la tribulación que iban a enfrentar sus discípulos. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor Jesús en el Sermón del Monte le enseña a sus discípulos que iban a ser perseguidos, que iban a ser odiados y que debían sentirse dichosos, porque lo mismo había pasado con los siervos del Señor en el antiguo pacto. Los profetas que habían sido antes que ellos también habían sido perseguidos por causa de la fidelidad a la palabra del Señor, de la fidelidad a Dios. Luego también en el discurso del aposento alto, en Juan capítulo 15, versículo 20, Jesús les dice a sus discípulos: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor Jesús vuelve a decirle a sus discípulos que la persecución contra los cristianos no era algo que solo pasaría en el final de los siglos, sino algo que iba a pasar con el pueblo de Dios desde ese momento, que debían estar preparados para enfrentar tribulación, En otras ocasiones Jesús vuelve a hablar de cosas similares. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, en primer lugar, hermanos, en cuanto al primer punto que habla de la tribulación, nosotros nos damos cuenta de ¿qué? De que era algo que iba a estar presente en la iglesia desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. Nosotros sabemos que la tribulación, la persecución, la oposición contra el pueblo de Dios iba a estar presente, ya ha estado presente desde siempre a lo largo de la historia. Pero como hemos dicho, había una marca importante que señalaba que el fin de los tiempos se acercaba. ¿Cuál era? La intensificación de esa tribulación. Y en ese discurso de Jesús que hemos leído algunos versículos en el capítulo 24, ese discurso que les hemos dicho que tenía esa abreviación profética, empieza diciendo a los discípulos que habría tribulación, que serían perseguidos, que muchos iban a morir. Pero además les deja claro en ese mismo discurso y apuntando al fin de los siglos, que esa tribulación iría intensificándose hasta el punto que vendría una como nunca antes habrían vivido. Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22 dice: porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces vemos dos cosas importantes. El Señor Jesús muestra que va a haber tribulación, pero ahora les dice que entonces habrá gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo. Tal como no ha acontecido desde el principio del mundo. Lo que Jesús llama una gran tribulación. Pero hay una cosa curiosa. Ese versículo sigue adelante y dice: una tribulación, una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y mira que sigue diciendo: y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Dice que aquellos días serían acortados. Será una tribulación tan grande que no podrá durar mucho, porque si no nadie se salvaría. Tienen que ser acortados. Pero ¿qué dice el Señor? Pero por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Es decir, habrá salvación
en ese momento de mayor intensidad en cuanto a tribulación. Habrá salvación en ese momento de gran tribulación como nunca antes ha habido, por causa de que en ese momento todavía habrán escogidos del Señor. Habrá pueblo del Señor. Habrá pueblo de Dios en ese momento de gran tribulación, porque deberán ser acortados los días por causa de los escogidos, no de los impíos. No de algunos que todavía no conocen al Señor y tienen que conocerlo. Iban a ser acortados los días por causa de los escogidos. Es decir, en ese periodo de gran tribulación, el Señor acorta los días para salvación, porque habría en esos días pueblo de Dios, escogidos. Y no podemos negarlo, es evidente en ese versículo. Y justo después de esa gran tribulación, ahí vendría el Señor. Sería su segunda venida. Mateo capítulo 24, versículo 29 y 30 dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria, con poder y gloria. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de algo evidente, y es lo que quiero dejar claro en cuanto a la tribulación. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ya había sufrido tribulación. Vemos incluso que menciona a los profetas que también habían sido perseguidos. Y ahora el Señor Jesús muestra que va a haber tribulación desde ese tiempo. En el momento que Él está hablando, deja claro que van a sufrir tribulación. Y hemos leído no un versículo, varios versículos en los que Jesús le dice a sus discípulos: seréis perseguidos, algunos morirán, a muchos os matarán, seréis odiados. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis tribulación. Entonces nos encontramos con esas cosas anunciadas por Jesús. Pero el mismo Jesús apunta a que al final de los tiempos, justo antes de su venida, habría un periodo de gran tribulación. Gran tribulación, dice Jesús, como nunca antes había habido y no habría jamás. Y que ese momento de gran tribulación, de mayor intensidad, debería estar acortado por causa de que si no, no habría salvación. Y dice que acortaría los días por causa de los escogidos, enseñando así Jesús que en ese periodo de gran tribulación habían escogidos ahí en medio de ese periodo, había pueblo de Dios en medio de ese periodo, y justo después de eso veríamos la señal del Hijo del Hombre y todos esos portentos del cielo que anunciarían la segunda venida de Cristo. Así que vemos que la misma tribulación que hay hoy es una misma tribulación que nosotros nos encontramos hasta el fin de los tiempos, con la diferencia de su intensidad, Así que si tú le dices a la gente que los cristianos no van a pasar por ningún tipo de tribulación, como una vez dijo un buen predicador, dile eso a los misioneros de Corea, dile eso a los creyentes de Nepal, dile eso a los cristianos de Nigeria, dile eso a los cristianos de regiones de África, donde están perseguidos hasta la muerte, quemados vivos dentro de las iglesias. Dile eso a los cristianos de la India, donde son ahorcados y quemados vivos por causa de su fe. Ve y diles a esos hombres que ellos no pasarán por ningún tipo de tribulación. Sí, la iglesia desde el principio ha pasado por tribulación, y Jesús nunca ocultó eso. Lo que sí que les dijo es que antes del fin vendría una tribulación como nunca antes había habido. Este es el primer punto de los 3 puntos que hacen referencia a la oposición a Dios. Vamos entonces al segundo punto. Hemos dicho que teníamos tribulación, apostasía y el anticristo. Vamos entonces ahora al segundo punto, y es la apostasía. ¿Qué entendemos por apostasía? Apostasía no entendemos simplemente personas que predican mala doctrina. Apostasía significa apartarse de la fe.
renunciar a la fe, renunciar a la verdad, renunciar a Cristo, abandonar a Cristo, abandonar el Evangelio, abandonar eso, apartarse completamente de eso. Y nosotros nos damos cuenta que en el discurso del Monte de los Olivos, Jesús empieza a anunciar que habría apostasía como una señal del fin de los tiempos. Y volvemos a decir que Mateo 24 muestra una abreviación profética. Jesús está hablando de cosas que iban a pasar desde un presente hasta cosas que anuncia que iban a pasar hasta el final de los siglos o en el final de los siglos. Y de la misma manera que la tribulación, veremos como la apostasía es algo que ha ido pasando desde entre la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Toda esta historia han habido momentos y sigue habiendo apostasía. Solo que como la tribulación veremos que una de las señales del fin es que esa apostasía se va a ir intensificando. Mateo capítulo 24, versículo 10 al 12 dice: muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Es lo que habíamos leído antes. Mira cómo sigue. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, falsos profetas se han levantado desde ese momento y se van a seguir levantando hasta el fin de los siglos. Ahora estaba viendo las noticias hace poco, vídeos de noticias por internet que tenían que ver con el medio cristiano y me aparecía un vídeo de un hombre que le llaman el peregrino de Puerto Plata. Creo que es un hombre que se encuentra en la República Dominicana y dice que trae un mensaje del Señor y ya multitudes lo siguen. Y es algo que me doy cuenta. El Señor Jesús anuncia la llegada de estos farsantes con un mensaje torcido, con un mensaje alejado de la verdad del Evangelio. Pero por otro lado vemos la necedad de esas personas que los siguen. Vemos como los falsos profetas rápidamente tienen multitudes que van detrás de ellos. Multitudes que van detrás de ellos. Porque así como habrá falsos profetas, también habrá falsos seguidores, falsos cristianos que irán detrás de esas falsas enseñanzas. Jesús dice: se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. ¿A cuántos? A muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y Jesús sigue en ese mismo discurso de Mateo 24 y llega a decir, por ejemplo, en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y se mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y me gusta esta parte porque tiene una promesa maravillosa. Se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas. Mostrarán grandes señales y prodigios. Número 1. El Señor Jesús anuncia que esos falsos cristos y falsos profetas mostrarían grandes señales y prodigios. Si eres una persona de las que dice, ese hombre hace milagros y por eso lo criticáis porque el Señor lo usa con milagros, déjame decirte una cosa. El Señor Jesús dijo que una de las cosas que acompañarían a los falsos profetas y a los falsos cristos son señales y prodigios. Es decir, no puedes juzgar la veracidad del ministerio de un hombre por las cosas que hace, porque Jesús enseña que hasta los falsos profetas y los falsos cristos iban a mostrar señales y prodigios. Así que señales y prodigios no es señal de un ministerio aprobado por el Señor. ¿Cuál es la base de un ministerio aprobado por el Señor? La fidelidad a su mensaje, la fidelidad a la predicación, la fidelidad a la palabra. No importa cómo presentes lo de fuera, no importa que lluevan milagros. Si no se predica la verdad, eso debe ser desechado. No importa que llueva oro del techo. No importa que le crezcan los dientes a quien no tiene. O que se ponga a andar un paralítico. Si lo que envuelve todo eso no es predicación fiel y bíblica, son falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles, falsos maestros. Y deben ser denunciados, desechados y abandonados. Porque si no, habrá juicio para ellos y juicio para los que siguen sus disoluciones.
Así que el Señor Jesús deja claro que una de las señales del fin de los tiempos sería la apostasía. Personas iban a abandonar la fe. Personas iban a abandonar la fe, abandonar el camino recto, abandonar la verdad. Iban a aparecer falsos profetas, iban a aparecer falsos cristos, iban a aparecer falsos maestros. Por ejemplo, Hebreos es un libro que en varias ocasiones muestra acontecimientos relacionados con la apostasía. Hebreos capítulo 6, versículo 6. Pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a ignominia pública. Después cayeron. Esa palabra cayeron la podemos entender como apostataron. Personas que habían estado entre cristianos, que habían escuchado la palabra, que habían visto el mover de Dios entre el pueblo de Dios y aún así apostataron. Para ellos es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. ¿Por qué? La apostasía es menosprecio contra el Hijo de Dios. Es menosprecio contra el mensaje del Hijo de Dios. Es menosprecio contra la sangre del Hijo de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Qué palabras duras para hablar de aquellos que apostatan de la fe, que abandonan la fe, que abandonan la verdad, que abandonan el Evangelio y se van al error. Esas personas dice que han tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado. ¡Wow, hermanos! Mira qué palabras del autor a los Hebreos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hecho eso? La apostasía es grave. Será castigada con severidad. Hermano, hay personas que están ahí fuera que no han escuchado el Evangelio. Pero hay personas que ya han oído sermones y sermones. Han visto a los creyentes vivir la fe. Han cantado alabanzas con sus labios. Han estado en medio del pueblo de Dios. Han participado de estudios. Han participado de reuniones de oración. Y han decidido escupir en la sangre de Cristo. Escupir en la cruz del Calvario. Y volverse al lodo. Y volverse al vómito. Y volverse al mundo. No han nacido de nuevo. Han degustado lo más precioso, pero no ha habido conversión y vuelven al mundo. Para ellos no hay más esperanza, dice el autor de los Hebreos. Por ejemplo, también el apóstol Pedro nos habla de la apostasía. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Mira qué dice: después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos han conocido al Señor, han tenido conocimiento del Señor. Han tenido conocimiento, estaban en el mundo y pudieron conocer, saber del Señor. Pero aún así de nuevo han sido enredados en cosas en el mundo y han sido vencidos. Dice que su condición postrera viene a ser peor que la primera. Y esa es la definición de gente que ha apostatado. Hermanos, la apostasía no habla de gente que no está con los creyentes, que no está con los cristianos, que no está entre nosotros. La apostasía habla de gente que está en el pueblo de Dios, pero que mañana no estará entre nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, lo dice de una manera muy clara. Salieron de nosotros. Ahí es cuando viene lo importante. Salieron de nosotros. ¿Dónde estaban? Entre nosotros. La apostasía no está en el mundo. Estaban entre nosotros. Se refiere al abandono de aquellos que ya han escuchado el mensaje, que ya han sabido de Dios, que ya han visto el poder de Dios, que ya han visto al pueblo de Dios, han caminado incluso con el pueblo de Dios. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros, porque la marca del creyente es que prevalece y persevera hasta el fin. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermanos, voy a decir algo muy triste. Nos encantaría que todas las personas que se encuentran en la iglesia, todas y cada una de ellas, fuera salva. Pero la realidad es que es muy posible, si tienes una iglesia grande y hay muchos miembros y muchas visitas y muchas personas, que hayan entre ellos algunos que mañana salgan de nosotros, mostrando así que no todos son de nosotros y que nunca fueron de nosotros. Y esa es la definición de apostasía. Y el Señor Jesús en su discurso muestra que una de las señales del fin es la apostasía. Muchos apostatarán, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos profetas, muchos abandonarán la fe. Pablo en su epístola, en su carta pastoral a Timoteo, también relaciona la apostasía directamente con los últimos días. Mira que dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora Pablo concretamente le dice a su discípulo Timoteo, que ahora iba a estar al cargo de una iglesia, como anciano de una iglesia local, pastoreando una iglesia local, le está enseñando cómo conducirse la iglesia, y en medio de esa carta Pablo también le recuerda algo. En los últimos días, en los últimos tiempos, algunos van a apostatar de la fe. ¿Y cuál es la marca? Van a cambiar la verdad por espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Van a cambiar al espíritu de verdad por espíritu de engañadores. Y van a cambiar la doctrina de Dios, la sana doctrina. Recuerdan que Pablo dice a Timoteo, pero tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pues van a cambiar la sana doctrina por doctrina de demonios. Y hoy hay gente en muchas llamadas iglesias yendo detrás de espíritus engañadores y practicando doctrina de demonios, que hacen cultos, que dicen que son a Dios, pero llenos de desorden, que parecen centros de magia, hechicería, centros de brujería, centros de magia negra, centros de macumba, y parecen eso en lugar de un pueblo que se postra humillado a alabar a Dios y a escuchar su palabra con orden y decencia, con orden y decencia. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. Dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Está hablando y refiriéndose a los apóstatas, a las personas que iban a abandonar al Señor y a la naturaleza de esos hombres de los tiempos finales, amadores de sí mismos, calumniadores, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Y le dice: a esos evita, a esos evita. La expresión días postreros, recuerdan las lecciones, y si no lo han visto, vean los primeros vídeos de la serie de escatología, sobre todo el que habla de tiempos finales, donde explicamos que la expresión días postreros era una expresión que podía abarcar desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Recuerdan como leíamos al profeta Joel diciendo: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y cuándo pasa eso? Hechos capítulo 2. Se manifiesta la promesa, y a lo que Joel había llamado los postreros días. Y entendíamos que los tiempos finales iban desde la ascensión de Cristo hasta su regreso. Estamos desde siempre en los tiempos finales. Desde ese momento hasta que Cristo venga, estamos, como explicamos, en lo que la Biblia llama días postreros. Días postreros.
Pero así como la tribulación se iba a intensificar, podemos entender que esa apostasía también iba a estar presente en los tiempos finales y justo después vendría el fin. Justo después vendría el fin, la segunda venida de Cristo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿esto a qué se refiere? A la segunda venida de Cristo y a nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mira qué dice Pablo a los tesalonicenses respecto a la segunda venida de Cristo, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Dice que nadie os engañe, porque esto no pasará hasta que venga la apostasía y se revele, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo les escribe esto en el capítulo 2? ¿Saben qué consecuencias tiene? Cuando Pablo les está hablando de los últimos tiempos a los tesalonicenses, Pablo tiene que darles un mensaje en el capítulo 3. Porque algunos habían entendido que Cristo iba a venir en breve. Conforme Pablo les hablaba, algunos habían entendido que Cristo iba a venir en breve. ¿Y qué decidieron hacer? Dejar de trabajar. Si tú lees y estudias el contexto de la segunda carta a los tesalonicenses, te das cuenta de que en aquel momento muchos hermanos habían entendido Jesús va a venir ya mismo. Entonces, ¿para qué trabajar? ¿Para qué el sudar y trabajar para comprar cosas si en cualquier momento viene Jesús? ¿Qué hacían muchos? Dejaban de trabajar. Estaban tan pendientes de que el Señor pudiera volver en ese momento que ellos dejaban de trabajar, creyendo que esas cosas iban a pasar en un instante, en cualquier momento. Y entonces muchos dejaron de trabajar. Por eso Pablo tiene que escribir en segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 11: porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Dejaron de trabajar y se están metiendo todo el día en la casa de los hermanos y en un montón de asuntos. Y Pablo dice que eso es andar desordenadamente. Por eso hay una norma que dice: el que no trabaje, que no coma. Porque iban pidiendo, como yo dejo de trabajar porque creo que el Señor va a venir en breve, pero tú mientras me sustentas, hermano, ya que tú sí que sigues trabajando. Entonces muchos habían creído que la venida del Señor sería tan en breve que dejaron incluso sus trabajos. Y Pablo les llama la atención, como no habéis entendido nada, todavía tiene que pasar algo, tiene que ser manifestado lo que él dice: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de perdición. Entonces nosotros nos damos cuenta que la apostasía, las señales del fin, la apostasía ya estaba presente desde ese momento y va a estar presente hasta el fin de los siglos. Nosotros podemos ver cómo el Señor Jesús, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el autor de los Hebreos, nos muestran que iba a haber apostasía desde ese preciso momento, desde ese primer siglo de la iglesia, y que esa apostasía iba a estar presente hasta el fin de los siglos. Solo que en el final veríamos que la apostasía tenía que tener otro añadido: se iba a manifestar el hombre de pecado, se iba a manifestar el hijo de perdición. Entonces, nosotros, como hemos leído, ¿no?, en versículo 3, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y da un detalle muy importante también en los versículos 9 y 10. Quiero aprovechar también para leerlos. La apostasía misma se verá intensificada por la aparición de ese hombre de pecado. Vemos versículos 9 y 10. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Él va a engañar a los que se pierden. Él va a engañar a los que se pierden. ¿Recuerdan esos falsos profetas que hablaba Jesús? Dice que incluso intentaría engañar hasta a los escogidos. La expresión que usa ahí Jesús se refiere a que muchos engañarán, incluso intentarían engañar a los escogidos, pero los escogidos no serán engañados. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor mora en ellos y los guía en toda la verdad. Hermanos, espero que hasta aquí se esté entendiendo. Quiero decir algo. A lo largo de los años de ministerio he enseñado muchas cosas y muchos temas, y muchos son difíciles de comprender. Pero reconozco que los temas de escatología son complejos. Como dije, es por eso que hay diferentes opiniones en cuanto a la escatología, de las que hablaremos más adelante. Tenemos el premilenialismo histórico, tenemos el dispensacionalismo, tenemos el amilenialismo. ¿Por qué? Porque realmente es un tema complejo, es un tema difícil. Yo sé que a lo mejor estás ahí con tu cuaderno, estás tomando tus apuntes y son muchas cosas para tu cabeza, pero lo que quiero es ir despacio para que notes que todo lo que te estoy contando está en la Biblia. Si te das cuenta, estoy dando pocos argumentos y muchos versículos, porque es un tema delicado y prefiero que la Biblia hable sola. Pero no te preocupes, si en algo te pierdes, si en algo no lo estás entendiendo al 100%, luego vuelve a revisar las notas y aún así ora al Señor. Yo pasé años orando al Señor para entender mejor todas estas cosas, orando, pero no me voy a quedar pensando, ay, como no lo entiendo, ya no, nada tiene sentido. No, nuestra salvación no depende tampoco de entender las señales del fin de los tiempos. Nuestra salvación no depende de entender si va a haber una tribulación y pasará la iglesia o no pasará por ella. La salvación depende de Cristo. Pero como creyentes queremos conocer su palabra más profundamente. Por eso la estudiamos con humildad y reconozco, como les dije, que es un tema difícil, es un tema en el que me puedo equivocar quizá. Por eso quiero que anoten todo, que vean los pasajes que cito para ver que no me muevo de la Escritura. Estoy intentando ser lo más fiel a la palabra y lo estoy enseñando con plena convicción y hasta hoy creo que tengo la convicción de que esto es lo que creo y creo que es lo correcto a la luz de las Escrituras. Como dije, yo vengo de otro contexto, yo tenía otra postura escatológica en cuanto al fin de los tiempos. Esta es la que tengo ahora después de haber estudiado más años la palabra de Dios, más profundamente la palabra de Dios, pero reconozco que es un tema muy difícil y que seguiré estudiando de aquí en adelante. Y ahora llegamos a la tercera parte, que es la parte del anticristo. Y yo sé que en esta va a haber controversia, yo sé que en esta pueden haber ciertas diferencias entre nosotros y por eso vengo ante ella con mucha humildad. Vengo ante ella con mucha humildad. Voy a tener que leer las notas a veces. ¿Por qué? Porque este es un tema ya complejo, que reconozco, no lo sé, los datos y las fechas todas de memoria, pero es un tema que después de estudiarlo quiero presentarlo también. Hemos dicho que las señales de oposición contra Dios, las tres eran tribulación, ya la hemos visto, apostasía, la acabamos de ver, y ahora entramos en la parte del anticristo. Así que vamos despacio, es un tema complejo, un tema muy desconocido por muchos y reconozco también algo, que es un tema del que se ha hecho mucho mito alrededor de él. Es un tema del que se ha hecho mucha leyenda alrededor del anticristo. Creo que se habla de él de una manera como incluso la Biblia no lo hace y se le da más crédito y más importancia incluso que la Biblia le llega a mostrar. Como si los creyentes tuviéramos que tener miedo de la aparición del anticristo, o como hablan a veces en plural, los anticristos. Pero no es así. Así que vamos despacio. El tercer signo de oposición contra Dios, como estamos diciendo, es el anticristo. Y como hemos visto en todos, la figura del anticristo. ¿Qué es anticristo? Vamos rápido primero a la palabra anticristo. ¿Qué es anti? Contra. Es la manera más sencilla de entenderlo, ¿verdad? Contra. Contrario a. Anti lo podemos entender como contra o contrario a Cristo. Entonces, ¿qué entendemos por anticristo? Contrario a Cristo. Contrario a Cristo. Contra Cristo. Y hemos visto que las otras señales en el Antiguo Testamento ya estaban presentes, ¿verdad? La figura de la tribulación, la figura de la apostasía. Hemos visto como los terremotos, las guerras, las hambrunas,
las pestes, como el Señor también apuntaba hacia el fin a la salvación de los gentiles también y de todas las naciones en el Antiguo Testamento. Así la figura del anticristo, en cierta manera, como alguien contra Cristo, contra Dios, también se presenta en el Antiguo Testamento. El mayor expositor, por decirlo de alguna manera, el mayor referente en cuanto a esa figura, entendemos que es el profeta Daniel, Vamos a leer, por ejemplo, Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo, proferirá palabras contra Dios, afligirá a los santos del Altísimo, proferirá palabras contra Dios, afligirá al pueblo de Dios e intentará cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Miren, si hubo un claro cumplimiento de esto, si hubo un claro cumplimiento de esta predicción hecha por Daniel, fue en el personaje Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes fue el rey sirio que oprimió a los judíos y abolió sus leyes en el año 168 a.C. Todo lo que Daniel dice que iba a suceder, hablar contra el Altísimo, afligir al pueblo de Dios, en aquel momento solo era el pueblo judío, ir contra los tiempos y contra la ley de Dios, todo eso lo hizo Antíoco Epífanes. Muchos intérpretes ven estas palabras como una descripción anticipada del anticristo que muestra el Nuevo Testamento. Nosotros vemos y veremos como el Nuevo Testamento muestra un anticristo, y muchos creen que Daniel habla de Antíoco Epífanes, pero también apunta al anticristo del Nuevo Testamento. Así como había cosas que sucedían en el Antiguo Testamento y apuntaban a señales del fin del Nuevo Testamento, así muchos han entendido que lo que Daniel profetizó acontece con Antíoco Epífanes, rey sirio, en el año 168 a.C., cuando abatió las leyes de los judíos y oprimió a los judíos y profirió palabras contra el mismo Dios de los judíos, pero al mismo tiempo consideran que apunta a ese hombre de pecado que habla Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 como un retrato del anticristo. Así piensan la mayoría de exegetas hasta el día de hoy. También podemos ver en Daniel 11:36 otro personaje que muestra ciertas cosas. Daniel capítulo 11, versículo 36. El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. Mira que dice, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Muchos dicen que esto muestra también a Antíoco Epífanes. ¿Qué hizo este hombre? Habló mal contra el Señor. Blasfemó contra el Señor. Oprimió a los judíos. Abatió y abolió las leyes de los judíos. No solo eso, profanó el templo de Jerusalén. Demandó ser adorado como un Dios. Demandó ser adorado como un Dios. Y mira que vamos a ver ahora, por ejemplo, en el versículo 31. Daniel 11:31. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, y abolirán el sacrificio perpetuo, y establecerán la abominación de la desolación, o como algunas traducciones dicen, la abominación desoladora. También podemos leer Daniel capítulo 12, versículo 11. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación o abominación desoladora, habrá 1290
días. La abominación desoladora de la que se habla en estos pasajes es entendida por la mayoría de los intérpretes como la profanación del templo de Jerusalén que hizo Antíoco Epífanes, el rey sirio. Profanó el templo de Jerusalén, como hemos dicho. Hemos dicho que pidió ser adorado como Dios, abolió las leyes y sacrificios judíos, oprimió al pueblo judío, blasfemó contra el Dios de los judíos, profanó el templo, lo consagró al dios griego Zeus, al quien ofrecía sacrificios, como habla ahí de sacrificios que de los judíos se habían abolido, y él ofreció sacrificios al dios Zeus dentro del templo de Jerusalén, lo consagró el templo de Jerusalén al dios Zeus, y además de esto, empezó a introducir sacrificios paganos, en los que los animales sacrificados eran los que Dios consideraba en las leyes judaicas inmundos. Antíoco Epífanes empezó a permitir sacrificios paganos, donde habían sacrificios, por ejemplo, de cerdos. Hasta colocó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Así que por las fechas que nombra Daniel, por las descripciones que nombra Daniel, todo encaja a que ese personaje que muchos ven solo al anticristo apunta a ese Antíoco Epífanes en el 168 antes de Cristo, que hizo todo lo que hemos dicho. Consagró el templo al dios Zeus, abolió las leyes judaicas y los sacrificios judaicos, pidió ser adorado como un dios, colocó un altar pagano encima del altar de los holocaustos y ofrecía cerdos sacrificados a los ídolos, a sus dioses. Y eso es lo que consideran que fue la abominación desoladora que habla Daniel. Sin embargo, no cabe descartar que además apunta al anticristo que muestra el Nuevo Testamento, porque encaja en la descripción de aquel que se sentará queriendo ser como Dios, pidiendo ser adorado como un Dios, aboliendo las leyes y luchando contra las leyes de Dios, persiguiendo al pueblo de Dios. Así que es una figura que apunta de una manera directa a Antíoco Epífanes en el 168 a.C., el rey sirio, pero por otro lado apunta perfectamente también al personaje que el apóstol Pablo describe como el anticristo en el Nuevo Testamento. De esa abominación nosotros vemos incluso al Señor Jesús hablando en el Monte de los Olivos. Mateo capítulo 24. ¿Recuerdan que les dije que leyeran Mateo 24 en casa? Es maravilloso, pero es difícil de interpretar. No se puede leer y decir, esto es todo para el final, esto pasará todo en el 2025. No es así. Hay que leer con mucho cuidado. Mateo capítulo 24, versículo 15 y 16 dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, o según la traducción que tengan dirán, la abominación desoladora, de que se habló por medio del profeta Daniel. Jesús está hablando de la abominación de la que se habló por parte del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Marcos 13:14. Mas cuando veáis la abominación de la desolación, puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando Jesús dijo estas cosas, la profanación del templo por parte de Antíoco Epífanes ya había sucedido. Sin embargo, Jesús dice, cuando vean esto, huyan a las montañas. Cuando vean esto, huyan a las montañas. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, entienden, y muchos intérpretes dicen que esta palabra de Jesús muestra a otra persona que hizo prácticamente lo mismo que Antíoco Epífanes, pero en el 70 después de Cristo. Poco después, pocos años después de que Jesús pronunciara estas palabras. ¿Cuál sería este segundo cumplimiento? Este segundo cumplimiento tendría lugar el tiempo de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, bajo el emperador romano Tito y sus legiones, que entraron en la ciudad santa con emblemas que contenían la imagen del emperador, una imagen que fue adorado por los romanos en aquel día. Y Jesús dice, cuando esto pase, cuando llegue esta abominación desoladora, cuando entren aquí a acabar con Jerusalén otra vez, cuando vuelva a pasar esto,
huid a las montañas, huid a las montañas. Pero como hemos visto anteriormente, en el discurso del Monte de los Olivos, Jesús se refiere a dos cosas: a la destrucción de Jerusalén que está pendiente y al mismo tiempo al fin de los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros leemos en Daniel la abominación desoladora, apunta directamente a Antíoco Epífanes. Por las fechas y los acontecimientos encajan a la perfección, la profecía es perfecta y no falla en un detalle. Por otro lado, Jesús da un segundo cumplimiento a esa profecía cuando la vuelve a nombrar, porque en el 70 después de Cristo llega Tito, el emperador romano, que pide ser adorado como un dios y que destruye y entra destruyendo Jerusalén, el templo de Jerusalén, entra destruyéndolo todo. Entonces nos encontramos con un segundo cumplimiento profético. Pero hemos dicho que el discurso de Jesús, que tenía abreviación profética, habla de cosas presentes o cercanas y futuras. Así que hay un tercer cumplimiento profético, que es el anticristo que vemos luego mostrado por el apóstol Pablo. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Y entonces llegamos a la conclusión del Nuevo Testamento con respecto al anticristo, que ciertamente tiene antecedentes en el Antiguo Testamento, en Antíoco Epífanes, en Tito, el emperador romano, y en el anticristo que vendrá en el futuro. Así que entendemos esa abominación desoladora en un triple cumplimiento profético. Uno, 168 a.C., Antíoco Epífanes, rey sirio. Otro, 70 después de Cristo, emperador romano, Tito. Y otro, el cumplimiento final, el tercer cumplimiento profético del anuncio de la abominación desoladora, con este anticristo que ha de venir, que dice que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. En realidad también debemos decir que Jesús también describe a ciertos precursores del anticristo cuando habla a sus discípulos en el mismo discurso del Monte de los Olivos, en el versículo 23 y 24. Mateo capítulo 24, versículo 23 y 24 dice: entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, porque no es posible, aún a los escogidos. El mismo capítulo, Mateo 24, versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Así que no solo tenemos tres personajes, Antíoco Epífanes, a Tito, el emperador romano, no Tito, al que Pablo dirige sus palabras, y por último, aquel anticristo mostrado por el apóstol Pablo, por Jesús, que era señal y que iba a aparecer en el fin de los tiempos, sino que en medio de todo este tiempo, entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, habrían otros falsos cristos. Habían otros falsos cristos. ¿Cómo obran estos anticristos? ¿De dónde viene el poder de estos anticristos? ¿De dónde harán señales y prodigios? Si no es Dios, ¿de dónde viene ese poder? ¿De dónde viene ese uso que se hace? ¿Cómo conseguirán engañar a tantos? ¿De dónde sacan la habilidad de sus milagros, de sus señales, de sus prodigios? Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. No que sean falsos, de que no sean reales, pero vienen de la mentira, porque el poder que provee esos señales, el poder que provee esos prodigios, el poder que provee esas cosas, viene de Satanás. Satanás es quien va a empoderar al anticristo y es quien ha empoderado a todos los anticristos y falsos cristos y falsos profetas que han surgido en medio de los tiempos. Por eso cuando alguien me dice, pero es que Dios lo usa, yo le digo, o el diablo.
Como lo sabemos, mira sus palabras, porque hay una cosa que el diablo no hace. El diablo no predica la verdad. El diablo la tuerce, el diablo la cambia, el diablo la altera, pero el diablo no predica la verdad. Puede hacer que sus discípulos hagan milagros, puede hacer que sus seguidores hagan señales y prodigios, pero no predica toda la verdad. Pero los discípulos del Señor, los verdaderos siervos del Señor, ellos predican todo el consejo de Dios. Predican lo que es conforme a la sana doctrina. Entonces, por medio de estos falsos milagros, estos pseudos cristos, falsos cristos, falsos profetas, anticristos, tratarán de alejar aún a los verdaderos creyentes de Cristo, pero no será posible. Las palabras de Jesús sugieren que habrá falsos cristos durante toda la era entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. La verdad es que sin mucha dificultad podemos identificar a muchos de ellos hoy en día. A muchos de ellos hoy en día. Pero vamos a otro punto. Nosotros ahora vamos a leer unas frases, unos mensajes, unos versículos del apóstol Juan, donde da a entender también a los discípulos que los anticristos ya están entre nosotros. Y cuando habla de anticristos, no habla del personaje anticristo, se refiere a anticristos, personas que iban contra Cristo, esos falsos cristos, esos falsos maestros que también harían señales, harían prodigios, usados por el mismo Satanás para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Mira que dice, por ejemplo, el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos míos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, ¿qué le dice el apóstol Juan? Oísteis que el anticristo viene. ¿De quién lo han oído? Del mismo Jesús. Pero también lo pueden haber oído del apóstol Pablo. Pero ahora el apóstol Juan les dice, así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. ¿Quieres analizar este versículo conmigo, hermano? Mira qué dice. Juan se dirige ¿a quién? A creyentes, porque dice hijitos. ¿Qué dice? Hijitos. ¿A quién se puede dirigir Juan como hijitos? ¿A quién se dirige Pablo como un hijo en la fe? A Timoteo, un discípulo. Juan se está dirigiendo a creyentes, a lo mejor a sus discípulos cercanos, a los que iban a recibir estas palabras del apóstol Juan. Hijitos, es la última hora. Mira los que le dice Juan, es la última hora. Y no se refiere a él, que le falta poco de vida. Se refiere a los tiempos, es la última hora. Por eso tienes que ver el vídeo, hermanos, de la serie, cuando hablábamos de los tiempos finales, donde la Biblia muestra que desde la ascensión de Cristo estamos en la última hora. Son los tiempos finales. Por eso desde la ascensión de Cristo se predica Jesús va a volver en breve, porque estamos en los últimos tiempos. Así que dice, hijitos, se dirige a creyentes, les dice, es la última hora. Les dice ahora, oísteis que el anticristo viene. Oísteis que el anticristo viene, como una señal de el fin de los tiempos. Juan les dice, habéis oído que el anticristo viene, y eso es señal de el fin de los tiempos. Dice, también ahora, habla en presente, y cuando dice ahora significa ahora, en el momento que está escribiendo. También ahora han surgido, ahora en ese momento, muchos anticristos. Había muchos en ese momento, y hay muchos en nuestro tiempo, falsos cristos. Dice, por eso sabemos que es la última hora. ¿Y por qué sabemos, hermanos, que seguimos en la última hora? Porque los anticristos siguen entre nosotros. El anticristo no es un hombre elegante de traje y corbata que va a seducir a muchos. Hay un personaje que va a ser extremadamente usado por Satanás para confundir a muchos. Y va a demandar ser adorado como un Dios. Pero hay muchos anticristos sueltos, falsos cristos, también usados por el poder de las tinieblas con señales y prodigios. Pero ya estaban desde el momento que el apóstol Juan escribe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Porque quien niega al Hijo, dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Que ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Porque quien niega al Hijo, niega al Padre. Quien va contra el Hijo, quien es un anticristo, va contra el Padre. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3 dice,
y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Mira lo que les dice Juan. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Ese espíritu que va contra Cristo, contra la verdad de Cristo, contra reconocer la deidad de Cristo. Y por ahí tienes sectas, ¿verdad?, que niegan la deidad de Cristo, mensajeros de Satanás que tuercen las palabras de Cristo, que cambian el evangelio de Cristo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Había un grupo de personas en aquel momento, un grupo concreto que se dedicaba a enseñar que Jesús era como una especie de fantasma, que no vino en cuerpo, que no vino en carne, que realmente Él no fue humano. Y ahí pierde todo crédito el sacrificio de Cristo y todo lo que tiene que ver con la deidad, pero también humanidad de Cristo y su encarnación. Querían tirar abajo todas esas enseñanzas. Y eso Juan lo denuncia, dice, esa gente son engañadores y anticristos. Sobre esta base de anticristo significa que Cristo es como sustituto, es como un Cristo rival, como rivales del verdadero Cristo, rivales de la verdad de Cristo, rivales del verdadero mensaje de Cristo. Y todo eso Juan los llama el espíritu del anticristo o los anticristos, y ya están en el mundo. En primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3, vemos que el término anticristo se usa en un sentido impersonal. En un sentido totalmente impersonal. Primera de Juan capítulo 4 versículos 2 y 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿No ves? El término utilizado aquí por Juan es totalmente impersonal. La herejía más importante que Juan estaba combatiendo en ese momento era el gnosticismo. Era el gnosticismo, pero eso aplica a nuestros tiempos, eso aplica a las otras herejías que han ido surgiendo con el paso de los tiempos. Los gnósticos negaban la encarnación de Cristo, pero con el paso de los años, los anticristos, el espíritu del anticristo ha seguido imperando por el mundo, enseñando mentiras sobre Cristo, queriendo cambiar la imagen de Cristo, queriendo ser rivales del verdadero Cristo. Y por eso Juan les deja claro en 1 Juan 2:18, hijitos, es la última hora. Y así como habéis oído que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora, Por eso Juan seguramente está relacionando eso con la enseñanza de Pablo a los Tesalonicenses capítulo 2, que habla del hombre de pecado. Por eso Juan les dice, ya habéis oído que el anticristo viene y por esto es la última hora, porque ya están por el mundo, ya hay muchos anticristos. En resumen, damos por hecho que el pensamiento de un único anticristo futuro no es prominente en las epístolas de Juan. Nosotros entendemos que ese anticristo como un único personaje futuro en la carta de Pablo a los Tesalonicenses se ve más probable, pero cuando leemos las cartas de Juan vemos como es algo impersonal, habla de anticristos en plural y en un sentido muy masivo de muchos anticristos, y luego habla también en un sentido impersonal, en un espíritu del anticristo. Así que Juan hace un énfasis en anticristos, en ideas anticristianas que ya estaban presentes en su tiempo. Sin embargo, no sería tampoco correcto decir que Juan no da lugar al pensamiento de un futuro anticristo personal, visto que él mismo también espera ese anticristo, cuando en aquella frase Juan dice, habéis oído que el anticristo viene. Y luego todo el tiempo Juan habla del espíritu del anticristo y de los anticristos. Pero esa frase, habéis oído que el anticristo viene, nos da a entender que Juan estaba combatiendo ideas anticristianas, el espíritu del anticristo, pero es muy probable que él también tuviera presente ese anticristo que seguramente Pablo menciona en 2 de Tesalonicenses capítulo 2.
Si bien el término anticristo no es utilizado en el pasaje concreto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, la mayoría de los intérpretes, como ya hemos mencionado, identifican al hombre de pecado, al hijo de perdición, como el anticristo, al que también apunta el apóstol Juan. Hay varias cosas que se dicen al respecto del hombre de pecado en el pasaje. Por ejemplo, en el versículo 3 dice que surgirá de gran apostasía y rebelión. Surgirá de la gran apostasía y rebelión. En el mismo versículo 3 nos dice también que será una persona. La descripción que da en ese capítulo no puede referirse a una cosa, o a un espíritu, o a una idea, sino que claramente es personal. Lo leemos otra vez, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. No es una idea, y ya no son muchos, es singular y es personal. Ahora va a dar otras características. Versículo 4. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Y él mismo se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios. Versículo 4. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Versículo 6 nos dice algo curioso, que ahora hay algo que lo retiene y que será revelado en su debido tiempo. Ahora hay algo que lo retiene y será revelado en su debido tiempo. Y si hay algo en lo que la gente no se pone de acuerdo, es en eso. ¿En qué lo retiene? ¿En qué lo retiene? Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6. Y vosotros sabéis que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Versículo 8 nos da otro detalle de este anticristo. ¿Qué dice de él? Se dice que el Señor Jesús lo matará con el espíritu de su boca. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Y entonces será revelado ese inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El mismo Señor Jesús dice que lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Así que apunta justo a los tiempos finales. Versículo 7 también vemos que dice que está en acción ya el misterio de la iniquidad. Es decir, el personaje no se ha revelado, pero el misterio de la iniquidad ya está en acción. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Hasta que él mismo sea quitado de en medio. Sé que hay muchos que creen que esto hace referencia al Espíritu Santo. Que entonces será quitado el Espíritu Santo y entonces estará ahí el anticristo moviéndose con libertad. Pero hay una cosa que no encaja en eso. Porque las personas que dicen que será quitado el Espíritu Santo y entonces se revelará el anticristo, hay una cosa que no han pensado a lo mejor y es la siguiente. En el tiempo que el anticristo esté, esas mismas personas que creen que lo que será quitado es el Espíritu Santo, dicen que en aquel tiempo habrán conversiones, que será más difícil, que muchos morirán, pero que habrán conversiones. Pero ahora yo les hago una pregunta y eso no lo podemos dudar. ¿Quién trae conversión? ¿Quién trae conversión al corazón? ¿Quién hace que el hombre nazca de nuevo? ¿Quién tiene que obrar en el hombre para que se convierta? Nadie se convierte por su propia obra, nadie se convierte por su propia fuerza, nadie se convierte por su propia voluntad. El hombre está muerto en delitos y pecados. Si va a haber conversiones es porque ¿quién va a obrar? El Espíritu Santo. Así que no se puede decir que el que será quitado es el Espíritu Santo, porque entonces no habrían conversiones, porque donde el Espíritu Santo no opera no hay salvación. Es Él el que salva, Él es el que convence. Él es el que obra, Él es el que regenera, es el Espíritu Santo. Así que si creemos que es Él el que será quitado, está mal, porque entonces diríamos que luego no hay conversiones. Pero ellos mismos dicen que será quitado el Espíritu Santo, el hombre de pecado, el anticristo, se moverá, irá contra el pueblo de Dios, contra personas, contra el pueblo judío, contra mucha gente y habrán conversiones.
que en teoría los que van a predicar han sido los malos cristianos, que entonces predicarán, o los judíos que abrirán los ojos y empezarán a predicar al Mesías, y muchos morirán. Pero esas conversiones solo se pueden dar por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay conversión. Sin el Espíritu Santo en la tierra nadie estaríamos salvos. Si nosotros estamos aquí hoy en día es porque el Espíritu Santo está con nosotros. Así que no puede ser el Espíritu Santo. Por eso deben seguir estudiando para ver qué es lo que será quitado y lo que lo retiene. Seguramente estás pensando, dinos, Juan Manuel, ¿qué piensas tú que es lo que lo retiene? Lo vamos a dejar para otro día. No vamos a entrar en eso porque ahora estamos hablando del anticristo. Pero sí tengo una idea sobre qué puede ser lo que lo detiene. Otras ideas que vemos es el hombre de pecado será objeto de adoración. Esa es la octava idea que vemos. Hemos dicho y enumero cosas sobre el anticristo. Número 1, surgirá de la gran apostasía o rebelión, versículo 3. Número 2, será una persona, no un espíritu o un movimiento, una persona, versículo 3. Número 3, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, versículo 4. Número 4, se dice que se sentará en el templo de Dios como si fuera Dios, versículo 4. Número 5, algo ahora lo retiene para que sea revelado a su debido tiempo, en el versículo 6. Número 6, se dice que el Señor Jesús lo matará con el espíritu de su boca, en el versículo 8. Número 7, Pablo dice que el misterio de la iniquidad ya está en acción, aunque el hombre de pecado todavía no haya sido revelado, versículo 7. Y vemos también en el versículo 4, octava característica, que el hombre de pecado será objeto de adoración. Él no solo se pondrá a todo lo que se llama Dios, sino que él demandará ser adorado como Dios. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Y la expresión presentándose como si fuera Dios significa demandando adoración, demandando que la gente tenga sobre él la misma actitud que se sienta sobre Dios. Se sienta en el templo de Dios, se sienta en lo que él considera un trono, y demanda que hacia él se tenga la misma actitud que se tiende hacia Dios, veneración, adoración, culto. Característica número 9, usará milagros engañosos. El hombre de pecado, el anticristo, usará milagros engañosos. Versículo 9, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Otra cosa característica, enseñará mentiras, enseñará falsa doctrina, dictará falsas enseñanzas. Versículo 11. Por eso, capítulo 2, versículo 11 de segunda a los Tesalonicenses. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Crean en la mentira. Por eso dice, podemos notar aquí que aparecerá como una especie de sustituto o adversario de Cristo, imitando los milagros de Jesús y engañando así a mucha gente. Característica número 11. Versículos 6 y 7, el hombre de pecado solo puede ser revelado después de que aquello que lo retiene sea quitado a su debido tiempo. Dice así, y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, hasta que él mismo sea quitado de en medio. ¿Y cuándo acabará todo esto? ¿Cuándo acabará todo el mover del hombre de pecado? Característica número 12, será destruido por Cristo en la segunda venida. Será destruido por Cristo en la segunda venida. Eso está en el versículo 8, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y entonces será revelado es inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Destruirá con el resplandor de su venida. Y con esto terminamos nuestro punto sobre el anticristo. Quiero dejar claro las ideas del anticristo de manera resumidas. Número 1. El apóstol Pablo habla del hombre de iniquidad. El hombre de iniquidad. El hombre de pecado. Y ese es el que consideramos anticristo. La descripción es exacta a lo que muestra Daniel. Recuerda lo que hemos leído de Daniel, que habla de la abominación desoladora. ¿Quién fue? El primer cumplimiento de la profecía de Daniel era Antíoco Epífanes, rey sirio, 168 a.C.
¿Recuerda lo que dijimos? Cerdos en el lugar del holocausto, sacrificios paganos, consagración del templo a Zeus, adoración a Zeus, colocar un templo, un lugar de sacrificio pagano encima del lugar de los holocaustos, abolir las leyes y sacrificios judíos, abatir y ir contra el pueblo judío y demandar ser adorado como un Dios. Luego el Señor Jesús usa la expresión de Daniel de abominación desoladora, apuntando a lo que iba a pasar en el 70 después de Cristo con Tito, el emperador de Roma, que también demandaría ser adorado como un Dios y también profanaría todo lo que tenía que ver con las leyes de Dios. El pueblo de Dios sería oprimido y profanaría todo tenía que ver con lo sagrado. Pero apunta todo también al futuro, a ese último anticristo que iba a aparecer antes de la venida de Jesús y que Jesús mismo derrocaría. Y Juan, hemos dicho que también menciona anticristos en plural, espíritu de anticristo. Habla de un anticristo de una manera personal, pero luego se enfoca en muchos anticristos y en la idea del espíritu del anticristo como una forma impersonal, como todo aquello que va contra la verdad de Cristo, contra el verdadero Cristo, contra el verdadero mensaje de Cristo, contra la verdadera revelación de Cristo. Y hemos visto que esas son señales que ya están presentes, ya están entre nosotros, como dice Juan, ya están en el mundo. El ministerio de la iniquidad ya está operando, los falsos cristos ya están, los falsos profetas ya están. Así que hoy hemos visto el punto 3, las señales del fin que apuntan la oposición contra Dios. Hemos visto, en primer lugar, la tribulación ya presente en el Antiguo Testamento, presente entre la primera y la segunda venida de Cristo, intensificándose hasta la gran tribulación que dice Jesús, como nunca antes ha habido y no habrá otra, que tendrá que ser corta porque si no, no habrá salvación, pero que habrá acortado por causa de los escogidos. Los escogidos de Dios, pueblo de Dios, habrá pueblo de Dios en medio de esa gran tribulación. Número 2. Hemos visto apostasía, gente que abandonará de la fe, gente que renegará del Señor, que habrá estado con el pueblo del Señor, habrá caminado con el pueblo del Señor, pero luego abandonará el verdadero evangelio. De esos Juan dice, no que hayan perdido su salvación, Juan dice que nunca fueron de nosotros, salieron de nosotros para demostrar que no todos los que están con nosotros son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado con nosotros. Y en tercer lugar, la señal del anticristo y lo que hemos dicho sobre él y las 12 características que hemos dicho al final de la persona del anticristo en relación a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y el capítulo 2. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra perfecta, Señor. Oh Señor, perdónanos por nuestra torpeza. Señor, perdóname porque me siento torpe a la hora de explicar estas cosas. Son tan profundas. Son tan serias, son tan importantes. Padre, son verdades tan impactantes. Estamos hablando de abandonar la fe. Estamos hablando de oprimir a tu pueblo. Estamos hablando de personajes que se levantan reclamando ser adorados como Dios, enemigos de Cristo. Oh Señor, con cuánto temor venimos ante tu verdad. Con cuánto temor venimos ante tu palabra. Sabiendo, Señor, que si hoy tu pueblo es edificado, no va a ser por mi elocuencia. Si hoy tu pueblo es edificado, no va a ser por mi gran capacidad de enseñar, mi gran capacidad docente. Si hoy tu pueblo es edificado, es por ti, Señor, y es lo que te pido. Usa mi torpeza hoy, Señor, para edificar a tu iglesia, porque tú puedes hacerlo a través de tu palabra. Y es lo que te pido, Señor, que este mensaje haya edificado a tu pueblo, edifique a tu pueblo y los ayude a tener los ojos bien abiertos para saber algo. Jesús está a las puertas, el fin está llegando y nuestro Señor viene. Y por eso debemos estar orando y velando para cuando venga a buscarnos nuevamente. Maranata, sí ven, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cuidarnos en tus caminos y por hablarnos un día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.